tenemos para suma y resta con diferente denominador es cuando utilizamos el mínimo común denominador. Este procedimiento se puede utilizar desde 2 o más fracciones, sumando y restando. Como primer ejemplo, tenemos 5 décimos más 3 medios. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el mínimo común denominador de 10 y 2. Lo que hacemos es descomponerlos en sus factores primos como si hiciéramos el procedimiento de mínimo común múltiplo, el cual consiste, si ustedes recuerdan, en descomponer en sus factores primos a las dos cantidades hasta llegar a la unidad. Si ustedes recuerdan, ya tenemos un listado de números primos entre 1 y 100. Estos números nos van a estar sirviendo para obtener el mínimo común denominador. Y entonces siempre empezamos con el número primo más pequeño. Recuerden, el número primo más pequeño pues es el 2. El primero de la lista es el 2. ¿Sí? Y entonces, ¿alguna de estas cantidades es divisible entre 2? Sí, claramente. 10 entre 2 es 5. Y 2 entre 2 es 1. En este ya llegamos a la unidad. Ahí nos detenemos para esa columna. Sin embargo, la columna del 10 todavía puede ser siendo simplificada. ¿Es divisible entre 2 el 5? No es divisible entre 2. Nos brincamos al siguiente número primo en la lista. El siguiente número primo que sigue es el 3. ¿El 5 es divisible entre 3? No. Nos brincamos al siguiente, el 5. ¿El 5 es divisible entre 5? Sí. Bastante claro que es divisible entre 5. Y entonces tenemos 5 entre 5. 5 entre 5 es la unidad. Por lo tanto, el mínimo común denominador para 10 y 2 es el producto de 2 por 5. 2 por 5 es 10. Y este va a funcionar como nuestro denominador común. Y entonces tenemos, y vamos a poner lo siguiente. Una sola fracción, el 10 denominador, y vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a dividir este denominador entre cada uno de los denominadores de las fracciones. Y el resultado lo multiplicamos por el numerador. 10 entre 10 es 1. 1 por 5 es 5. Y entonces nuestra primera cantidad es 5. Respetamos la operación que tenemos, es una suma. Por lo tanto, más, repetimos el proceso para la siguiente fracción. 10 entre 2 es 5. Ese 5 lo vamos a multiplicar por el 3 del numerador. 5 por 3 son 15. Y se convierte en nuestra segunda cantidad. Y entonces tenemos 5 más 15 son 20 sobre el mismo denominador que es 10. 20 entre 10, recuerden, siempre debemos simplificar nuestras expresiones. Como podemos observar, 20 entre 10 nos da como resultado esa división un número entero. Y entonces tenemos 20 entre 10 son 2 enteros. Y este resultado, 2 enteros, sería el resultado de sumar 5 décimos más 3 medios. Continuamos. En este siguiente ejemplo tenemos la suma de fracciones 5 cuartos más 7 octavos más un 16avo. Como ustedes pueden observar, aquí ya tenemos más cantidades realizando una operación de suma. Igual, vamos a obtener el mínimo común denominador de 4, 8 y 16. De la misma manera, mediante la descomposición en factores primos. Y tenemos entonces, recuerden que en una misma descomposición la realizaremos con nuestros números primos. Empezamos siempre con el número primo más pequeño. Como ustedes pueden observar, siempre en nuestra lista el primer número primo es el 2. ¿Alguna de estas tres cantidades, 4, 8 y 16, es divisible entre 2? Sí, las tres cantidades son divisibles entre 2. 4 entre 2 es 2, 8 entre 2
es 4 y 16 entre 2 es 8. Nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Alguna de estas tres cantidades nuevas es divisible entre 2? Sí, las tres siguen siendo divisibles entre 2 y entonces tenemos 2 entre 2, ya es la unidad, 4 entre 2 es 2 y 8 entre 2 es 4. Continuamos con el primero de los números primos y nos hacemos la misma pregunta. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 2? Sí, todavía las dos, el 2 y el 4, son divisibles entre 2. Con el 1 ya no hacemos operaciones puesto que ya llegamos a la unidad. Y entonces tenemos 2 entre 2 es 1. 4 entre 2 sigue siendo 2. Y por último volvemos a tener el 2. Y 2 entre 2 es la unidad. Y como ustedes pueden observar, en nuestras tres columnas ya llegamos a la unidad. El mínimo común denominador sería el producto de 2 por 2 por 2 por 2. ¿Qué sería? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. El mínimo común denominador para este ejercicio será 16. Y entonces colocamos nuestra fracción con el común denominador que acabamos de obtener, es 16, y vamos a dividir este denominador común entre cada uno de los denominadores, y entonces tengo 16 entre 4 es 4, por 5 es 20, y entonces tenemos el 20 como nuestra primera cantidad, más 16 entre 8 es 2, por 7, 14, más 16 entre 16 es 1, por 1, pues sigue siendo 1. Y nuestro tercer elemento es la unidad. Y entonces hacemos ahora la operación. 20 más 14 más 1. 20 más 14 son 34, más 1 son 35 sobre 16. 35 16avos. Recuerden que siempre es importante realizar la simplificación de las fracciones involucradas. En este caso, 35 y 16 no tienen un divisor común. Por lo tanto, el resultado para nuestro ejercicio es 35 sobre 16. Continuamos. En este siguiente ejemplo tenemos la suma de fracciones, pero también tenemos enteros. Tenemos 3 enteros más un quinto menos un cuarto más 7 medios. Igual tenemos que realizar la operación de suma y resta correspondiente. Todos son denominadores diferentes. Al entero, para poder hacer las operaciones involucradas, lo que vamos a hacer es agregarle un 1 como denominador. El entero no se altera, sigue siendo 3. Si ustedes dividen 3 entre 1, les sigue quedando 3. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el mínimo común denominador de todas esas cantidades. De estos 4 denominadores tengo 1, 5, 4 y 2. Y encontrar el mínimo común denominador. Y entonces, recuerden, empezamos la descomposición con los números primos y siempre empezamos con el número primo más pequeño. Siempre el número primo más pequeño es el 2. Por lo tanto, alguna de estas cantidades es divisible entre 2 y sí, podemos observar que 2 cantidades son divisibles entre 2. Y entonces tenemos el 1, no es problema, ese ya no lo tocamos. 5 entre 2 no es divisible, lo bajamos exactamente igual. 4 entre 2 es 2 y 2 entre 2 es la unidad. Nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Alguna de estas cantidades es divisible entre 2? Sí, todavía tenemos una cantidad que es divisible entre 2. Entonces, repetimos el procedimiento.
5 entre 2 no es divisible, lo bajamos exactamente igual. 2 entre 2 es la unidad. Y con el 1 de la última columna ya habíamos terminado. Nos repetimos la misma pregunta. ¿El 5 es divisible entre 2? No, claramente no es divisible entre 2. Nos pasamos al siguiente número de la lista de nuestros números primos. Y tenemos que el siguiente número es el 3. El 5 es divisible entre 3, no es divisible. Entonces, nos brincamos al siguiente. El siguiente en la lista es el mismo 5. ¿El 5 es divisible entre 5? Claro que es divisible. Y entonces tenemos 5 entre 5 es la unidad. Y como ustedes pueden observar, ya todas nuestras columnas han llegado a la unidad. Y entonces el mínimo común denominador para estos 4 denominadores sería el producto, la multiplicación de estos factores primos. 2 por 2 por 5. 2 por 2 es 4 por 5 es 20. Por lo tanto, nuestro mínimo común denominador lo vamos a representar en nuestra fracción y tenemos que es 20. Dividimos este denominador entre el primero de los denominadores que tenemos involucrados. 20 entre 1 es 20 por 3 es 60. Y entonces tenemos 60. ¿Qué operación sigue? Una suma. Continuamos con la operación. 20 entre 5 es 4. Por 1 es 4. Nuestra siguiente cantidad sería 4. La operación siguiente es una resta. Sigue siendo sin número negativo. 20 entre 4 es 5. Por 1 es 5. La siguiente operación es una suma. Y tenemos 20 entre 2 es 10. Por 7 es 70. Ahora lo que nos queda es realizar las operaciones correspondientes. 60 más 4 son 64. Menos 5 son 59. Más 70 son 129 sobre 20. Recuerden que siempre es importante tratar de realizar la simplificación de las fracciones. En este caso, no tienen un divisor común. Por lo tanto, el resultado para nuestra suma original sería 129 vigésimos. Recuerda que si este video tutorial te ha sido de utilidad, no olvides darle like. A continuación te dejamos otros videos que pueden ser de utilidad para ti. No te olvides suscribirte a nuestro canal, comparte el video tutorial con tus compañeros de clase y nos vemos en la próxima.